Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Jesús es nuestro guardián o representante. Jesús fue nacido bajo. Para el cumplimiento de la palabra continuamos aprendiendo que las obras, según la ley, no nos justifican. Aprendemos que Jesús es nuestro guardián o representante legal y que el Espíritu Santo es el administrador de nuestra vida y que nuestra relación con Él confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y no permite vivir esa experiencia a medida que nosotros estemos dispuestos a vivirla. En esta relación de hijos de Dios, muchas veces podemos experimentar que avanzamos a un paso lento y vimos que nuestra vida se vuelve amontonada. Es aquí donde debemos tener cuidado de no dejar que nuestra relación se convierta en religión. Entender que aún en el silencio, el Padre, Él está obrando. Él también está en los momentos de prueba y de los ataques del adversario. También Él está en nuestros momentos de soledad. En el 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17 a 18. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue liberado de la boca del león. Y el Señor me libraría de toda obra mala y me preservaría para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nosotros, siendo sus hijos, nos deja palabras para tiempo como el que estamos viviendo. Y lo dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 5. No te desampare ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Después de esta introducción continuamos con nuestra enseñanza en el libro de Gálatas, capítulo 4, los versículos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conseguido a Dios, servirás a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os olvidéis de nuevo a los débiles y pobres redumentos, a los cuales os quisieres volver a esclavizar? Guardarás los días, los meses y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haga trabajo en vano con vosotros. Ciertamente en el otro tiempo, no conociendo a Dios, servirá a los que por el apóstol Pablo, después de venir de un argumento o exhortación a los Gálatas, en los capítulos anteriores pasa a hacerles una petición y es de que no regresen a ser esclavos de la ley o a las religiones paganas a los cuales ellos antes servían. La escritura en el 1 Corintios capítulo 12 versículo 2 nos habla de estos dioses o ídolos como ídolos mudos, o aún más fuerte a los ídolos que llevaban adoración de demonios. El apóstol Pablo, Satanás y sus demonios siempre han buscado la adoración de los hombres de diferentes maneras. ¿Y de qué me está hablando? A Jesús le pasó así. A Jesús le pasó. ¿Ustedes creen que no nos pasará a nosotros? En el libro de Mateo capítulo 4 versículos 9 y 10.
y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El versículo 9. Conocido por Dios quiere decir aprobados, reconocidos por Dios. Los Galatas habían llegado al conocimiento del Dios verdadero. Habían sido aceptados por Él, reconocer el error tan grande en el que habían estado. Pablo les aclara que la fe en Cristo los había puesto en una posición sublime. Los había llevado a ser herederos del reino de Dios. Y sería una locura dejar esta posición para volver a la idolatría, dejando la posición y libertad y las condiciones impuestas por la ley para volver a ser esclavos de la religión. En el versículo 10, el apóstol les hace referencia a cosas de las cuales ellos estaban practicando o estaban a punto de practicar, cuestionándoles como quieran dejar a un lado las riquezas espirituales que son otorgadas por el sacrificio de Jesús, cambiándolas por ritos extremos que no tienen que ver con la gracia de Dios. Por ejemplo, los días se refiere al día de reposo, o sea, el sábado, dice en el 2 de Colosenses capítulo 2 versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los meses eran las celebraciones que caían en el ciclo menstrual, como la luna nueva, mencionado en Números capítulo 28, los versículos 11 hasta el 15. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecería con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus liberaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año, y a un macho cabro en expiación se ofrecería a Jehová, además de holocausto. Continúo con su liberación. Los tiempos a las estaciones eran las celebraciones de más de un día, como la de los tabernáculos, la Pascua, etc. Los años tenían que ver con el año sabático o el año de jubileo, mencionado en el libro de Levíticos capítulo 25, versículo 11. El año 50 o sería el jubileo. No sembrarás ni segarás lo que naceré de suyo en la tierra, ni vendrás sus viñedos, porque es jubileo. Santo sería a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Quiero derivar todo pensamiento religioso, y no es que Pablo estaba en contra de esas fiestas, sino que lo veían de la manera de que tenían que ser practicadas para obtener la salvación. Y lo vemos en el libro de Romanos capítulo 14, los versículos 1 hasta el 13. Recibir al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no huesque al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estaría firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque de gracias a Dios, y él que no come para el Señor, no come y da gracia a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivimos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo y ocasión de caer al hermano. En el verso 11, me llama la atención de que el apóstol Pablo, de una manera muy delicada, les estaba diciendo que estaba perdiendo el tiempo con ellos. La palabra usada para trabajar es kepao, lo que se traduce a haber trabajado hasta el punto de agotamiento total. Y la palabra vano es ieki, que traduce sin resultado. O sea, un trabajo hasta el punto de agotamiento total sin obtener resultados. Ahora pues no podemos deducir, como hacen muchos, de qué entonces Pablo les está diciendo que podían perder la salvación. En el capítulo 8, versículo 36, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez? ¿O peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podría separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora les voy a hacer la misma pregunta que el Espíritu me hizo mientras estudiaba. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Ahora, donde muchos tenemos tiempo suficiente, ¿a qué les estamos dedicando más tiempo? Si están los niños con las tareas, las cosas de la casa, pero estamos sacando tiempo para que nuestra fe aumente,
Muchos de nosotros estamos deseosos de volvernos a congregar, pero pero ¿qué va a suceder cuando todo vuelva a la normalidad? Como por ejemplo, vamos a cambiar el tiempo de congregarnos por ir a la playa porque el verano es muy corto y ahí que aprovecharlo, o porque somos invitados a una reunión, etcétera. Seguimos juzgándonos los unos a los otros, como nos redargue en el capítulo 14 de Romanos. ¿O acaso estamos tomando el trabajo de nuestro apóstol y nuestra profeta en vano? Cuando volvamos a congregarnos es cuando realmente podremos ver qué tan efectivo fue este tiempo de separación. Los grandes hombres de la Biblia hicieron sus mayores obras después de haber sido separados. José, después de estar preso, salvó a Egipto y a su familia de la hambruna. Moisés liberó al pueblo de Egipto después de 40 años en Midian. Josué conquistó la tierra prometida. David se fortaleció en la cueva con 400 hombres. Jesús, después de estar 40 días en el desierto, inició su obra de restauración y de redención de todos nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? El Señor me dio una palabra el día después de que iniciara la cuarentena y me llevó a la palabra donde dice Isaías capítulo 35, los versículos 4 hasta 7. Decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temas, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un cuervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serían cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertiría en estanque y el secadero en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida. Sería lugar de cañas y juncos. Entonces los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un cuervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serían cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el que se quedar en manaderos de aguas, en la morada de chacales en su guarida, sería lugar de cañas y juncos. Y esa palabra fue confirmada cuando estaba hablando con un amigo. Muchos de nosotros estamos siendo activados. Nuestros hijos han sido abiertos a revelaciones nuevas. Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo y estamos hablando y prorrogando las buenas nuevas, siendo esa fuerza de agua a aquellos que están pasando por el desierto y la soledad. Pero hay otros los cuales están en la cueva fortaleciéndose, recibiendo una unción nueva para cuando el avivamiento que esta pandemia va a generar sea el ejército de Dios que se está levantando en estos momentos, y así poder ganar el territorio que el enemigo nos ha arrebatado. Necesitamos el uno del otro. Recuerde lo que dije al principio: Dios siempre está obrando. El versículo 12.
Pablo les recordaba a los Gálatas que él no era un enemigo por decirles la verdad. Por el contrario, él les recuerda que cuando él estaba bajo la ley, perseguía a aquellos quienes no lo estaban pensando en que eso lo haría salvo. Pero él reconoció que lo externo no tiene que ver con la salvación. Pablo se hizo como los Gálatas para poder llevarlos a la salvación, poniéndose a un mismo nivel en los versículos 13 hasta 15. Pablo sabía que los Gálatas lo recibieron con amor y compasión por su enfermedad, y esta fue la circunstancia, aunque el apóstol lo utilizó para ir a predicarles el evangelio de salvación. Y en esos versículos podemos ver cómo Pablo apelea a esta relación tan especial y tan sincera para mostrarles que lo que les estaba diciendo no era por motivos egoístas, sino por el contrario, era para el bien de la iglesia. La enfermedad no se nos dice muy claro, pero por el verso 15 podemos asimilar que estaba sufriendo de un problema de su vista y tal vez hizo que su apariencia no fuera agradable, lo cual los Gálatas lo pudieron haber rechazado. Pero no fue así. Ellos lo recibieron como a un ángel de Dios, como el mensajero del cielo, y creyeron en el evangelio hasta el punto de sacarse sus ojos. Ahora, otra pregunta. ¿Seremos como los Gálatas con los papas de escasa? ¿Estamos dispuestos a una actitud de sacrificio por ellos que son lo que nos ministran la palabra? No solo fidelidad con nuestros diezmos y ofrendas, pero con que tal con él sometiéndonos a ellos como autoridad puesta por Dios. Los versículos 16 hasta el 18. Esto es lo que hace la religión. Hace que vamos como enemigos a los que traen la verdad de Dios. Los Gálatas estaban siendo llevados a prácticas antiguas, y debido a esto, el amor y aprecio que le tenían al apóstol se había convertido en enemistad. Los Gálatas estaban dejando un mensaje ingenuo y al mensajero por aquellos que traían mensajes que los llevan a doctrinas falsas, celosos de que ellos que estaban apartando de sus antiguas maneras de vivir, y por eso los quería separar de la realidad de poder ser hijos de Dios. Pero Pablo los celaba, así como dice en el 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Celo de Dios es cuidándonos, guiándoles y sobre todo siempre llevándonos en un camino de santidad al Padre. Y los versículos 19 hasta 20, cuando Pablo fue a ellos por primera vez, sufría por las condiciones físicas. Ahora sufre por las circunstancias espirituales que las cuales estaba la iglesia. Él quería en Gálatas lo mismo que deseaba en la iglesia de Corintios. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a una descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen como por el Espíritu del Señor, formado se traduce como la idea de la formación de un embrión, haciendo referencia a la idea de que el crecimiento espiritual es eterno y la medida que crece internamente se manifiesta exteriormente. Pablo anhelaba estar con ellos y cambiar el tono hacia ellos, pero esto no quiere decir que cambiar el tono es cambiar de opinión ni modificar el Evangelio de Cristo, pero sí comunicarse con ellos de otra manera. Y con esto termino, mis hermanos, y los que quieren recibir a su Cristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y comienza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador y que muriste en la cruz. Ven dentro de mí, mi Padre, tú eres mi Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a nosotros para el pueblo de Dios. Es una oración de bendición y es para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo cuide y me lo guarde. Que tengan una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.